tardes, Cata. Nosotros estamos haciendo un proyecto sobre la extracción minera en Cundinamarca, entonces te tomamos a ti como referente sobre este tema. Esta entrevista es solamente con fines académicos. Bueno, buenas tardes. Puedo decir yo que pues mi contacto frente al tema pues que están trabajando y que están abordando y que me parece pues pertinente para todo el momento que estamos viviendo, tiene que ver con unas problemáticas que se desarrollaron en el municipio de Cibaté, Cundinamarca, alrededor del año 2012-2013, cuando apenas estaba saliendo pues del colegio, del bachillerato. Mi participación más activa se dio pues en un proceso electoral. Yo me vinculé a la participación política en el partido Alianza Verde, que yo creo que ustedes, y pues que en Colombia pues es reconocido como un partido que se destaca por su proteccionismo al medio ambiente. Sí. Por mi parte, entonces, en la vereda del Peñón, en San Miguel, en el sector de San Miguel, en Cibaté, se empezó a evidenciar progresivamente muerte de animales de zonas de páramo, contaminación de acuíferos, además de marchitamiento, digo entre comillas porque no conozco muy bien el término técnico, de cultivos pues muy de la zona, como de papa, que también tienen un alto impacto ambiental, pero pues son el modo de sustento de los campesinos en la zona. Además, problemas en salud, en materia de salud, como la silicosis, que se produce por la inhalación de arenas y pues porque termina afectando a los pulmones. Entonces, muchos de los problemas en el municipio, diagnosticados por los médicos en los dos centros de salud que existen, es como la población más cerca a la minería está siendo afectada pues en su respiración y evidentemente en las condiciones de salud. Entonces, al ver como una inconformidad por parte de los campesinos, al ver que un grupo de estudiantes, pero al mismo tiempo un grupo de personas protectoras del medio ambiente, empezaron a manifestar, amenazas por parte de la administración en ese momento. Del municipio. En el municipio, exactamente. Yo me empecé a interesar por saber qué era lo que estaba sucediendo. Alrededor ya del 2014 se empezaron a registrar marchas en el municipio, a consolidar grupos y juntas en las que se exigían pues mesas de participación entre la alcaldía municipal, entidades como la CAR y los mismos campesinos. Yo ya estaba vinculada al proceso, sin embargo pues aún pues no participaba en términos políticos. ¿Cuál fue mi aporte significativo al tema? Consultar con personas expertas en materia de lo ambiental. Entonces, una doctora de la Universidad de Quebec, en Canadá, me dio todas las pautas para acercarnos a dar pruebas sustentables, y digo sustentables entre comillas, para mostrar un diagnóstico de que realmente en el municipio sí se producían focos de contaminación que estaban afectando a los lugareños, pero también un recurso vital propio de nosotros. ¿Qué tipo de recurso era el que estaban extrayendo? Bueno, el recurso pues principal es la arena de sílice. De sílice. Por eso es la silicosis, ¿no? Que viene expresamente. Pero no tengo bien claro para qué sirve la arena de sílice es utilizada para hacer vidrios, para los parques, para un montón de cosas como de tipo de construcción.
materiales de construcción. Entonces el tema es que en el lugar donde se estaba extrayendo la arena de sílice, es pues un bosque, ecosistema de bosque alto andino, se encontraba muy cerca al páramo de Sumapaz, que colinda en el municipio. Sí. Y pues como ustedes saben, como muchos de los colombianos sabemos, el páramo de Sumapaz pues es una zona estratégica para nosotros porque pues produce agua y además es el páramo más grande del mundo y además pues nos provee a nosotros. El problema es que la norma exigía que para que uno pueda suspender acciones mineras tendría que darse que se diera específicamente en zona de páramo. Sin embargo, evidentemente, hablando con los ingenieros ambientales, pues sí se afecta a pesar de no estar en la altura que la norma lo propone. Una de las formas en las que tratamos como ¿cómo decirlo? Como de impulsar este movimiento y lo que estábamos haciendo era el plan de manejo ambiental que las mineras tienen que tener para poder funcionar correctamente, porque ellos saben que causan un impacto en el ambiente y tienen que retribuir al ambiente. Sí. Entonces el plan de manejo ambiental no existía. Parámetros legales difusos empezaron a funcionar hacía 8 años, pero se empezaron a ver las consecuencias hasta el tiempo en el que ustedes les empecé a comentar. Se suponía que no había polígono minero en el municipio de Cibaté. ¿Qué es polígono? Bueno, un polígono minero es como un sector, pues, del municipio, del territorio, en el que se pueden generar acciones extractivas. Ya. Entonces, pues en Cibaté no había la normatividad para un polígono minero y sin embargo, en ese momento se dio licencia a esa... O sea, de alguna manera esa extracción estaba siendo ilegal. Estaba siendo ilegal en un principio, sin embargo, cuando se fueron consolidando progresivamente, lo hicieron legal, pero en un principio no tenía los parámetros legales. Sin embargo, era un argumento jurídico que podíamos utilizar a favor pues, de los campesinos. Sí. Los testimonios de los campesinos eran un poco, no hablando del romanticismo, pero sí de pronto de evidenciar como la catástrofe ambiental a la que nos estábamos enfrentando. Es que los campesinos recogían los osos muertos con arena en la nariz, porque sus vías respiratorias también estaban siendo afectadas. Hay otros nombres de unos animales que realmente en este momento no los tengo en mente, pero los campesinos terminaban por darles teteros con leche clean para poder hacerlos que vivieran. Sí. Pero pues finalmente terminaban muriendo pese a los esfuerzos de los campesinos. Evidentemente el argumento de la administración municipal en ese momento fue lo económico. No lo económico, sino que los campesinos también generaban un impacto ambiental. Porque el cultivo de papa, pues también los agroquímicos que se utilizan son muy fuertes y también impactan el suelo y lo salinizan y pues producen una serie de efectos nocivos para el resto de cultivos. Y pues el mismo hecho de hacer un monocultivo pues ya hay un impacto ambiental. Sin embargo, esa fue la forma en la que la administración se desligó un poco y pues a mi parecer no hizo las acciones pertinentes para favorecer de pronto el tema de que en efecto estábamos sumidos ante un problema. Claro. ¿Y consideras que este tipo de proyecto que se estaba manifestando en ese sector contribuyó al sector económico, es decir, daban trabajo, se cambió de alguna manera las dinámicas sociales de esa población? Sí. Entiendo tu pregunta y realmente sí, o sea, no en lo económico, bueno, puede ser que en lo económico, el tema es que, por ejemplo, sí hubo conflictos entre la población. ¿Qué dice la minera? A los lugareños, a la mitad de los lugareños, para evitar que ellos siguieran como en la protesta y en el no a la minería, les dieron trabajo.
Entonces empezaron a Para silenciarlos. mitigar esa... Exactamente, para mitigar como el daño que se estaba causando. Entonces, una experiencia pues un poco triste no, pues también muy propia de nuestro contexto, es que una candidata al consejo en ese momento pues trabajaba en Comín, que se llama la empresa extractora. Comín se llama. Entonces pues todos decían, los campesinos decían como, bueno, entonces ya ellos tienen su cuota política allí. Y en efecto también, entonces había un panorama deprimente en todos los sentidos. O sea, querían Sí. desarticular a como del lugar Sí. la protesta, que es justa, pero además la misma cuestión del como se está localizado en una zona en la que el recurso económico no llega tan fácilmente y que los mismos campesinos no pueden sostener una marcha porque se quedan sin comer, Claro. o si la sostienen y si ellos les ofrecen trabajo, pues evidentemente está el tema de los hijos, está el tema del cultivo. Si no tienen más salida. No tienen otra salida, entonces ellos aprovecharon las condiciones socioeconómicas de los agricultores y de las personas de ese lugar. Es muy triste, pero pues es entendible entre comillas, pero ellos lo supieron desde el inicio, por eso ingresaron en ese lugar. Claro, porque sabían que no había más salidas económicas y que ellos iban a formar una especie de monopolio ahí, y pues los campesinos no tendrían por qué decir no. Pues sin embargo la cuestión continúa, porque muchos de los que en un principio se desvincularon volvieron otra vez y se dieron cuenta que estábamos enfrentados a una situación muy grave. ¿Por qué? Porque es que Cibate no solamente ha sido el foco de esa minería, también la minería artesanal, que pues los campesinos no ven como un impacto tan grande como la de Comín, que es una multinacional italiana, pero también, por ejemplo, nosotros tenemos el embalse del Muña, que es un embalse pues, que de una filial española que se llama Angesa, que produce el 70% de electricidad en el país, y es pues las aguas del río Bogotá, que emiten plomo, que emiten cianuro, y que la población alrededor respira esos gases en las mañanas y terminan muriendo por enfermedades respiratorias. Si tú ves un plan de ordenamiento territorial y ves los efectos, digamos, la morbilidad de la población, te das cuenta que la población mayormente muere por causas respiratorias. Además tenemos a Eternit, que es otra multinacional que pues no, digamos, no la catalogaría como extractivo, pero está haciendo pues... ¿Y qué imputa esa multinacional? Bueno, Eternit hace, no sé si has escuchado de los techos o las tejas de Eternit. ¿De pizarra? Que son como así, y que son como parecieran como de barro, que las utilizan en los lugares o zonas campesinas. Pero resulta que Eternit maneja un mineral que es muy fácil para la construcción, o sea, es mucho más resistente para las construcciones que se ejecutan. Pero el problema con eso es que el asbesto produce un tumor cancerígeno que se llama el mesotelioma. ¿Qué pasa con esa situación? Pues tú a los 20 años aproximadamente estás generando, pues te empieza a doler la espalda, si toses te duele, y cuando estos síntomas se empiezan a notar, tú ya tienes metástasis, tú ya no, o sea, ya no se puede hacer nada. Entonces es uno de los cánceres más agresivos, pero además más difíciles de diagnosticar. Es cuando se diagnostica, tú ya no puedes hacer quimioterapias, no hay una posibilidad para salvarte. Sí. Solamente te mejoran la calidad de vida, pero no te puedes salvar de ese cáncer. Y pues allí funciona en Cibate esa misma empresa, y en Colombia el riesgo es igual, porque pues en los campesinos y demás pues... ¿Conoces un proyecto como este que mencionaste sobre las tejas y la empresa española en otros lugares de Cundinamarca? Pues la verdad no, pero yo creo que Cibate es un caso bien interesante, no solamente por estas tres, sino porque también funciona Tesmeralda, donde se articula todo el tema del caucho y ¿cómo se llaman esto? De las botas Brahmas. Sí. Que también los químicos que producen.
son altamente contaminantes para el medio ambiente. Por otro lado, Icollantas también funcionaba en la periferia del municipio, y pues ustedes saben que las llantas también se producen con algo de asbesto. Por otro lado, en el tema de todo el tema industrial en el municipio, todo el tema de la creación de los concentrados para los caninos y los felinos. Entonces en el corredor Soacha-Cíbate, pero sobre todo Cíbate, uno puede evidenciar como diría Escobar, diría otros teóricos de esta idea del centro-periferia, como las principales multinacionales y empresas de origen extranjero funcionan en lugares donde son puntos estratégicos periféricos. Entonces, si uno analiza la historia de Bogotá, si uno se da cuenta como el patrón de construcción de Bogotá, se da cuenta que Soacha, aunque en términos jurídicos aún sigue siendo independiente de Bogotá, está casi conurbado con Bogotá y tiene el mismo patrón de construcción periférico, de sectores populares, de gente que utilizó predios que eran marginales y que eran ilegales para construir. Y en Cíbate, pues Cíbate es un municipio más o menos reciente, tiene más o menos unos 57 años aproximadamente. Se aisló de Soacha, pero también tiene un mismo patrón periférico. Entonces, ¿dónde funcionan? En países de periferia, que son el patio trasero de sectores occidentales como Estados Unidos, como Europa, pero además en zonas donde dentro del mismo centro del país, que es Bogotá, están en periferia. Entonces, si vemos eso, pues listo, Comín funciona en Colombia, en Cíbate estratégicamente, pero también ha hecho exploraciones en Alaska. Pero evidentemente va a ser mucho más complicado que ellos incursionen en Alaska, pero sí en Cíbate. Sí te das cuenta. Y pues además el tema es que es demasiada la industria que hay en ese municipio, demasiada. Entonces yo particularmente me he acercado más porque aparte de que es mi contexto, donde yo vivo, donde resido, pues es crítico, es gravísimo ver a la gente. Por ejemplo, en mi casa, el dueño de la casa murió de asbestosis, como pues se denomina actualmente, o pues de cáncer por mesotelioma, gracias a Eternit. Pero los que viven en el Pablo Neruda, que es el barrio que colinda más hacia el lado de la laguna del Muña, o como le decimos los cibateños, o el embalse del Muña, mueren por cánceres relacionados con factores respiratorios o cánceres de estómago, por ejemplo, que muchos estudiosos dicen como que mutan. Por otro lado, bueno, también yo creo, eso sí ya es una hipótesis mía, tiene que ver mucho porque los agricultores siembran también cerca del embalse del Mundo y utilizan esa misma agua, y pues si tú estás comiendo algo con cianuro, pues claro, hombre, yo creo que el cáncer se puede desarrollar, no sé. Y pues por el lado de allí, del Peñón, pues la gente se está enfermando y está pidiendo pues que se hagan trasplantes de pulmón por silicosis, que es la otra enfermedad. Entonces vemos como tres dinámicas más visibles, que pueden haber más, frente a lo que es el panorama extractivo pues en lo de Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca. Y bueno, frente a estos proyectos, ¿hay algún movimiento social consolidado ahora, digamos, que tenga un nombre, que tenga una cara, un símbolo frente a...? Bueno, el único que se ha hecho alrededor de las acciones extractivas ha sido el de campesinos, que se vincularon con estudiantes de universidades públicas y privadas que viven en Cíbate, Cundinamarca. Digamos que a diferencia de lo que pueda pensarse, porque hablo de una lógica periférica, pues hay estudiantes de todas las universidades. El nombre pues es no a la minería, sí a la vida. Ese es el lema y el nombre. ¿Sí? Tenían un espacio radial que se fue desarticulando gracias a las amenazas en el sector pues
público en este momento. Incluso yo también sufrí algunas intimidaciones. Sí. Sigue existiendo, pero con respecto a Eternit hay otro, pero ese movimiento sí es ya más de nivel nacional. Ese se llama Colombia Libre de Asbesto. No sé si ustedes lo han escuchado. Yo pertenezco a ese movimiento junto con un médico experto en trasplante y cirugía de tórax, trasplante de pulmón, que se llama Julio César Granada. En Cibaté pues se ha creado Cibaté Libre de Asbesto. Esos dos movimientos particularmente se han generado en el municipio. Bueno, y ya nos has contado pues las consecuencias que tiene esta extracción en la salud, en el ambiente, en las dinámicas de los campesinos, también porque pues a pesar de que sea un factor que determina digamos la economía, como ya lo mencionamos, también está afectando la población en la salud, digamos lo que mencionabas con los campesinos, pues si usan esa agua, o sea, todos están contaminados por el alimento, entonces es terrible. Bueno, otra pregunta sería, ¿cuál es la técnica de extracción, digamos, que usan? Pues ahora que mencionaste eso, si esa técnica como tal es la que provoca la contaminación o podría existir alguna otra técnica, digamos, alternativa que mitigara la contaminación o tal vez no la provocara. Bueno, la que yo conozco, en el caso pues de Comin, que es la empresa italiana, ellos lo que hacen es cavan unos pozos profundos, grandísimos, y utilizan agua de los acuíferos más cercanos y lavan la arena de sílice cuando ya han terminado como de extraer. Entonces pues yo creo que más que yo sea técnica, es notorio cómo el pH del agua cambia, cómo el color del agua cambia, y pues es el agua que consumen los mismos lugareños. Eso es lo que más hemos visto. Por otro lado, resulta que esos acuíferos también surten Silvania, surten parte de Fusagasugá, que son municipios cercanos. ¿Y qué sucede con eso? Pues que, por ejemplo, en sectores como La Guadita, Agua Bonita y demás, que están muy cerca, que son de Silvania, se han notado efectos los campesinos, y eso ya tendría uno que comprobarlo mucho más, referencia en que diarrea, pues malestares, sí, todo como lo relacionado al consumo. Pero lo principal, lo que ellos mencionan es como infección, entonces fiebre y diarrea, que es como los principales efectos que ellos mencionan. Bueno, y por último nos gustaría conocer si sabes de algún movimiento de trabajadores que se reivindique frente a esto, ya sea por condiciones de la empresa, o sea que no los tengan en condiciones dignas, o sí que se estén manifestando frente a esto, ya no como tal como el ambiente y las consecuencias en la salud, sino ya como las condiciones laborales. En todo el tema del sindicalismo y demás, ¿verdad? Pues mira, la verdad, no. Por ejemplo, en Comín, pues las prestaciones de ley, todo el tema pues como de los factores de riesgo, ¿sí? Como el ARL y todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales. Sé que están en orden, porque fue otra de las búsquedas que tratamos de encontrar para deslegitimar el trabajo que se está haciendo. Pero por ese lado, imposible. Pues de pronto no es imposible completamente, porque si uno muestra evidentemente el tema de la salud y la silicosis, pues uno puede dar más argumentos, pero digamos que lo que ellos pueden hacer es las dotaciones que sean efectivas para prevenir, y si las tienen. Por otro lado, yo estuve en la Comisión Séptima del Congreso de la República con el médico que les conté, que trabaja sobre el Eternit, y pues en esa Comisión Séptima, que es la Comisión de Salud, donde se radicaba el proyecto de ley en contra del asbesto, llegaron trabajadores de EMGESA,
para pelear pensando que el tema iba a ser el GESA, cuando en realidad iba a ser Eternit. Y los trabajadores peleaban el derecho a trabajar. Entonces, el tema es que evidentemente puede que sí, o sea, puede que sí, las condiciones, si nosotros que no estamos trabajando terminamos asumiendo esas consecuencias, yo creo que el trabajador con mucha más, no sé ahorita el término, no sé por qué me está escapando todo, pero con mucha más veracidad tendría ellos que pelear por esa situación. Sin embargo, el tema del recurso económico y el tema del derecho al trabajo es el discurso que impera entre ellos. Entonces, sindicalismo como tal, no, la verdad no. Al contrario, ellos buscan que sigan funcionando porque son los medios de ingreso de ellos. Pero también, si nosotros vemos la población cinematográfica, solo un porcentaje muy reducido ingresa a la educación, tanto básica como a la educación superior. Y si ustedes se dan cuenta, solamente el ya más afectado y los universitarios son los que ingresan a este tipo de luchas, de búsqueda. Entonces, pues, también el tema es bien complejo. Sí, claro, hay conflictos, hay intereses. Bueno, Carla, muchas gracias por tu colaboración. ¿Quieres añadir alguna otra reflexión o algo así? No, pues la verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta. Pues ojalá yo pudiera hacer mucho más y que uno pues pudiera batallar lo suficiente contra este tipo de empresas. Pero pues lo ideal es que uno desde la academia pueda mostrarle a los otros qué se está haciendo y que no se quede solamente en un discurso académico. Entonces, chévere, porque ustedes van a mostrar esto y así, genial que ellos Que vaya a la realidad. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.